Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 17 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Igualmente, bienvenidos los que están en línea. Los sofistas dicen que deberíamos de vivir la vida siempre como si fuera una fiesta en miniatura. Y el día de hoy tenemos una fiesta en miniatura, porque la esposa de uno de nuestros compañeros nos compartió un pastel, nos preparó un pastel especialmente para nosotros. Esas cosas que dan mucha alegría, ¿verdad? Que son muy bonitas y que hacen que podamos festejar el día con mucha alegría. Así que muchas gracias al compañero y a su esposa también, que le haga llegar el agradecimiento a él. La semana pasada yo cometí el equívoco de no incorporar la imagen del Gran Vidrio, que es la obra más importante de Marcel Duchamp, en la que, según Susie Gablik, se encerró por 20 años para hacerla. Ahora vamos a ver que no fueron tantos, ¿verdad? Fueron muchos, pero no fueron tantos. Bueno, esta es la obra que se llama La novia desnudada por sus solteros o El Gran Vidrio. En la ficha técnica que aparece en el Museo de Filadelfia aparece que esta obra fue hecha entre 1915 y 1923. El autor de esta obra, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa a propósito del original y la copia, esta obra la hace Marcel Duchamp en 2 hojas de vidrio, se describe con materiales como papel, aluminio, alambre fusible y polvo. El polvo que se acumulaba en los vidrios y en los materiales con los que él fue trabajando de 1915 a 1923 sirvieron también como material para ensamblar esta escultura. Bueno, vamos a ver ahora cómo se le llama eso. Sobre esta obra, ¿verdad? También Marcel Duchamp, en algunas de las exposiciones que hizo de la obra, aparecía una caja verde porque así tiene color la caja, ¿verdad? En esa caja, Duchamp introdujo todas las notas sobre la historia de este amor no correspondido y deseo frustrado que describe en el cuadro. En esta obra, el tema es el amor no correspondido y el deseo frustrado. De eso se trata la obra. Bueno, como hay mucho trabajo muchísimas gracias, Alma. Como ahí hay muchísimo trabajo, entonces lo que él tenía que mostrar, ¿verdad?, era que explicar de qué se trataba todo este proceso de alquimia que él produjo en este trabajo. El mismo Duchamp describió a esta obra como un cuadro hilarante, de esos que desesperan, ¿verdad?, porque uno no sabe muy bien cómo acercarse a eso. Las representaciones abstractas de un grupo de 9 solteros que están en la parte de abajo, en la hélice de la parte de abajo, de 9 solteros que intentan, a través de un dispositivo, que es la hélice que está apuntada hacia arriba, que intentan, a través de un dispositivo mecanizado, buscar la unión con la novia que está en la parte de arriba y que flota sobre ellos con su vestimenta desplegándose en el firmamento. Bueno, esta pequeña descripción, claro que merece que entremos a que hablen mucho. Sobre esta obra se ha hablado muchísimo.
Hay mucho que decir sobre esta obra porque hay muchas cosas que aparecen ahí. Bueno, vamos a empezar con una nota de Antonio Orihuela, que es poeta, ensayista y articulista español, que escribe sobre esta obra lo que sigue. Dice él: en 1912, Marcel Duchamp ideó la caja verde como un receptáculo donde guardaba pequeños trozos de papel con las ideas que ocasionalmente le asaltaban. Se le ocurría una idea, lo ponía en cualquier papel que encontraba por ahí y todos esos papeles los iba guardando. Esas ideas que ocasionalmente le asaltaban eran los resortes destinados a activar la mente y que son propiedad de todos y están por todas partes. Fíjense qué bonito lo que está diciendo Antonio Orihuela sobre la caja verde. Los papeles que están en la caja verde y que contienen las ideas ocasionales de Duchamp que hacían que saltaran los resortes de su creatividad, son de todos y están a la disposición de cualquiera, no son de Duchamp. Bueno, sigue. Esos papeles son propiedad de todos y están por todas partes. Pero hay que saber que esos documentos están para quien los sabe ver e interpretar. Encarnan ruidosos secretos de pinturas, poemas o cualquier montón de basura juntada al azar por Duchamp. Porque el pensamiento creador de este artista no se agota en el objeto, sino que se prolonga más allá del lenguaje como una arqueología del sentimiento, como un teatro de la memoria y escenas de la mente. Así es como Antonio Orihuela habla de la preparación de esta obra que está contenida en la caja verde. Bueno, hay otro texto de Richard Hamilton que aparece en una revista que se llama Papel State, en el número 26 de esa revista, y él titula a su artículo "A través del gran cristal, la reformulación de Marcel Duchamp por parte de Richard Hamilton". Ahora vamos a ver que Richard Hamilton repara el gran vidrio y lo expone en otro lado como su propia obra. Pero ahora vamos a verlo. Bueno, en el texto se dice que en septiembre de 1961, Richard Hamilton realizó una entrevista a Marcel Duchamp que luego se transmitió como parte de la serie Monitor de la BBC. Como telón de fondo de la entrevista se encontraba una transparencia fotográfica de tamaño completo del gran vidrio de Duchamp. Todo el tiempo que Hamilton estuvo entrevistando a Duchamp, detrás aparecía el gran vidrio. La imagen que sirvió como marco para la discusión, ¿verdad?, podría decirse de la obra que enmarcaba a los dos protagonistas del gran vidrio, ¿verdad? Después de la entrevista televisada, la BBC le dio la transparencia a Hamilton. Dijo, te la regalamos, ¿verdad? Para el programa ya no está. Un detalle que está lejos de ser incidental, dado el papel que luego desempeñó el gran vidrio al conectar las vidas y los legados de ambos artistas, Duchamp y Richard Hamilton.
De hecho, nuestra comprensión de la obra en Gran Bretaña está ahora tan ligada a las actividades de Hamilton de la década de 1960 como a las de Duchamp a principios del siglo XX. Esta es la obra original de Duchamp, bueno, así le vamos a poner, ¿verdad? Esta es la obra que hizo, ya sin comillas, esta es la obra que hizo Duchamp. Habíamos platicado que el gran vidrio se rompió y Duchamp intentó hacer algunas reparaciones y eso impidió que la obra se pudiera mover. Ahora vamos a ver en el texto qué es lo que tuvieron que hacer. Entonces Duchamp da permiso para que se hagan copias. La reparación de este gran vidrio la hizo primero Duchamp, pero luego Hamilton. Y esa reparación no fue suficiente y a Hamilton le pareció interesante que pudiera hacerse nuevamente, ¿verdad? Un gran vidrio que pudiera estar también en otro lado, ya sin roturas. Entonces, la obra de Duchamp está rota y la obra de Hamilton no. Esta es la de Hamilton. Esta es una reconstrucción del gran vidrio. Ahora está en Filadelfia, bueno, la obra original está en Filadelfia, pero esta recorre el mundo por varios lugares. Está en Nueva York, pero también la prestan para otras instalaciones. Ahorita vamos a escuchar sobre ese asunto. Bueno. Desde el principio, las interpretaciones del gran vidrio de Duchamp se han visto afectadas por las vicisitudes del estado físico del autor. La obra, una representación compleja e irónica del acto sexual humano como un proceso mecánico e infinitamente frustrante. Vean lo que vemos, ¿verdad? A lo mejor subliminalmente nos encontramos reflejados ahí. Va aún nuevamente. Una representación compleja e irónica del acto sexual humano como un proceso mecánico e infinitamente frustrante. Esta obra se realizó utilizando aceite, alambre de plomo, lámina de plomo, polvo y barniz en dos grandes paneles de vidrio que juntos hacen que la pieza tenga casi 3 metros de alto y 2 metros de ancho. El vidrio inferior, ligeramente más grande que el superior, contiene el aparato de soltero, la parte de abajo. Un molinillo de chocolate, ¿dónde lo ven mejor, ahí o en el otro? ¿O en este? En este, bueno, ahí lo dejamos, para que lo puedan ver. El vidrio inferior es el aparato de soltero. Un molinillo de chocolate, planeador, moldes málico, tamices y testigos oculistas. Eso es todo lo que está en la parte de abajo. La máquina de la novia de arriba consta de 3 partes principales: la novia, el florecimiento y los disparos. Se supone que esta parte, a ver si se alcanza a ver ahí, sería el universo, ¿verdad? Conteniendo la parte femenina. Aquí está la novia en su mecanismo, ¿verdad? Y estos serían los disparos que harían que la máquina de abajo podría llegarse a encontrar. ¿Qué es lo que está reflejando la obra? Como está partida la obra, lo que hay ahí es un deseo sexual frustrado. Ambos están deseantes, los 8 solteros, y ella también arriba, pero no hay posibilidades de llegar a tener ningún contacto. Bueno, Duchamp había comenzado a hacer la escultura en Nueva York en septiembre de 1915. Y el coleccionista Walter Arensberg la compró
en 1918. Fíjense la peculiaridad de esta obra. Esta obra está hecha entre 1915 y 1923. Duchamp empezó a hacerla en 1915 y en 1918 ya tuvo un comprador. La obra no estaba terminada. Cuando Arensberg se mudó a Los Ángeles en 1921, le vende la obra que no había terminado a Catherine S. Dreyer para que pudiera permanecer en Nueva York la obra y Duchamp pudiera continuar trabajando en ella. Arensberg la compra en 1918, la vende a alguien de Nueva York en 1921, con el objetivo de que Duchamp siguiera trabajando en su obra en Nueva York. Está muy bien documentado que Duchamp declaró que el gran vidrio estaba incompleto o definitivamente inacabado en 1923. Una obra declarada por el artista como inacabada definitivamente. Estos son realmente los parteaguas que hay a la historia del arte. Un artista que declara que su obra, ¿verdad?, no está terminada, porque uno podría pensar la termina y la vende, ¿no? Aquí se vendió antes de estar terminada, se vuelve a vender, él vuelve a intervenirla y en 1923 dijo está definitivamente inacabada. La obra también fue considerada demasiado frágil para viajar, una preocupación bien fundada, ya que rompió al regresar de su primera aparición pública en la Exposición Internacional de Arte Moderno en el Museo de Brooklyn en 1927. Todo el vidrio se había astillado con grietas que se propagaban desde la sección superior derecha, un área que incluía 9 agujeros o disparos, como dijeron los que la repararon, lo que probablemente había debilitado su estructura. La obra fue reparada en 1936 por el propio Duchamp, utilizando alambre de plomo y barniz, que le había ayudado a mantener unidas las dos piezas, que luego aseguró entre 2 láminas de vidrio más grueso sujetadas por un nuevo marco de acero. Es decir, a esas 2 rotas él le puso 2 capas de vidrio más, ¿verdad?, que parecía que eso remediaba la fragilidad del gran vidrio. Para Duchamp, les voy a mostrar cómo quedó después de muchas reparaciones, la que ya es una obra que no se mueve del Museo de Filadelfia, nunca más, no se mueve. Bueno, la obra fue reparada por Duchamp, ¿verdad?, en 1936. Para Duchamp, este cambio fue una adición aceptable, mientras que para Richard Hamilton describió esa reparación como una finalidad accidental. Finalmente ha quedado en el Museo de Filadelfia, así como la ven ahora. La subieron a una plataforma de vidrio de donde ya no se mueve, ya no se presta. Luego vamos a saber que hay muchas copias del gran vidrio de Duchamp, así como hubo copias de su orinal, también hubo copias de este para la de, sobre todo la más famosa, la de Richard Hamilton. El gran vidrio se exhibió una vez más en el Museo de Arte Moderno de 1943 a 1946. Duchamp acompañó la obra y la reparó en el museo después de que algunos trozos de vidrio se salieran de su lugar durante el transporte. Por el legado de Dreyer se unió
esa obra dañada a la colección de Arensberg de obras de Duchamp en el Museo de Filadelfia en 1953, y en ese momento el Gran Vidrio se declaró como una obra de arte inacabada, comprada, vendida, exhibida, rota, reparada y exhibida una vez más antes de ingresar a una colección permanente de arte donde permanece hoy cementada en el piso, que es esta imagen, ¿verdad? Fíjense nada más todo el recorrido de la vida de una obra. Una obra podría acabarse en nuestra idea de arte anterior una vez que se compraba, se vendía y entraba a formar parte de una colección. Bueno, esta obra se compró, se vendió, se exhibió, se rompió, se reparó y se exhibió una vez más. Así tenemos alguna, ¿no? La Mona Lisa también tiene bastantes intervenciones en ese sentido. El Gran Vidrio de la colección de la Tate, o sea, la que hizo Hamilton, no puede, por tanto, confundirse con el original de Filadelfia. Por lo que preguntaban el otro día sobre lo de los derechos de autor, ¿verdad? Que es una cosa muy interesante. Es una copia, pero no son iguales, a diferencia de las fotografías de Sherry. Sherry hace fotografías idénticas y lo único que cambia es la nota que se pone abajo. En el caso de la copia del Gran Vidrio de Duchamp, el Gran Vidrio siempre estará roto, ¿verdad? Reparado así como se quedó, y las copias lo que han hecho es restaurar las placas de vidrio y además se encuentran en otros museos. Bueno, el Gran Vidrio de la Tate, el de la derecha, el que ustedes tienen a la derecha, el Gran Vidrio de la Tate se incorporó en 1975 como obra de Marcel Duchamp, donado por William N. Copley a través de la Federación Americana de las Artes. Su etiqueta indica las fechas de la obra: 1915-1923, reconstrucción de Richard Hamilton, 1965-1966, panel inferior rehecho, 1985. Fíjense todo lo que se tiene que agregar a la ficha técnica de una obra así. Es eso. Lo hizo por primera vez uno en tal periodo, se restauró, lo volvieron a hacer, y eso que se vuelve a hacer pertenece a otra fecha y a otra colección. Bueno, a pesar de las dudas suscitadas por esta atribución, la existencia de la reconstrucción de Hamilton y de la nueva versión de la Tate rara vez se han reconocido en los relatos de la historia del arte sobre el Gran Vidrio. Sin embargo, Hamilton documentó el proceso de reconstrucción de la obra en el libro La novia desnudada por sus solteros y en los artículos El hijo de la novia desnuda y Tras los pasos de Duchamp. Todos estos textos publicados en 1966. También se elaboró la reconstrucción del Gran Vidrio de Duchamp de Richard Hamilton en conversación con Jonathan Hatkin. Eso se publicó en 1990 como parte de la entrevista que tuvieron con ellos. Además, los conservadores de la Tate publicaron un texto sobre una nueva versión del panel inferior en El Conservador en 1987. Aunque todas estas publicaciones son informativas, ahora es el momento adecuado para revisar críticamente la participación de Hamilton en la reconstrucción y el impacto de los procedimientos de conservación en nuestra comprensión de la obra Tate. Vamos a lo que sigue. La réplica
original. Fíjense cómo se modifica el arte, ¿verdad? Ese es. Está lo original, está la réplica, y luego de las réplicas hay una réplica que es original, para que vean la locura en la que entra el mundo del mercado. Bueno, la primera réplica del Gran Vidrio fue la versión de Hamilton. Se presentó en 1961 en el Museo de Estocolmo. A esto pronto le siguió la reconstrucción y la presentación de una retrospectiva de Duchamp en la Tate Gallery de Londres en 1966. Ahí se presentaron por primera vez las dos obras aprobadas y autenticadas por Duchamp, quien añadió a la exposición a la retrospectiva que se había hecho sobre él, ¿verdad? Que añadió lo que sigue, la frase que sigue: esta es una copia certificada. Bueno, esa locura ha llegado también al Museo Sumaya, porque ahí lo que tenemos de Rodin, ¿verdad?, son copias certificadas. Es decir, hay moldes que alguien tiene en su propiedad y que puede seguir haciendo esculturas de Rodin, vendiéndolas con certificación. Bueno, esas cosas siguen estando, pero es el siglo XX el que inaugura la posibilidad de convertir eso en una mercancía. Ya no está Rodin, tampoco ya no está Duchamp, pero a Duchamp todavía le tocó, ¿verdad?, decir esto es una copia certificada, cada una, ¿verdad? Hamilton incluso señaló en 1990 que mientras trabajaba en el Gran Vidrio, se dio cuenta de que Duchamp estaba muy interesado en la idea de la réplica. Y le reveló que cuando fue a Londres para firmar la reconstrucción, le comentó a Hamilton que sería bueno tener no solo 2 versiones del Gran Vidrio, sino 3. Sería bueno tener 3 versiones del Gran Vidrio. Bueno, acuérdense que Duchamp es anterior a Warhol, pero Warhol conocía bien de dónde venía su amor por la reproducción infinita de las cosas. Bueno, de hecho, desde la muerte de Duchamp en 1968 se han realizado 3 réplicas más del Gran Vidrio. Una por los estudiantes de Tadashi Yokoyama y Yoshiaki Tono en la Universidad de Tokio en Japón, esa es una. Una por el personal y los estudiantes del College Louis Michel en Francia, y otra por Henrik Samuelsson y John Stenborg en Suecia en 1991 y 1992 en un intento por mejorar la primera versión del Gran Vidrio. La réplica sueca original se consideró demasiado vulnerable para viajar porque en 1977, después de años de aparecer en retrospectivas de Duchamp y poco antes de la gran exposición de Duchamp en el Centro Pompidou en París, se formó una rotura en una esquina inferior mientras la obra estaba en tránsito. Para la década de 1990 existían 5 réplicas y como reconoció el experto en Duchamp, Michael R. Taylor, en 1994, dice: no hay nada que sugiera que esta cifra no aumentará en el futuro.
5 réplicas del Gran Vidrio de Duchamp, que están documentadas, ¿verdad? Y que se sabe exactamente dónde se exponen y cuáles son las fallas que tienen, ¿verdad? La sueca tiene también una rotura en una esquina. Bueno, técnicamente, cualquier objeto hecho con la intención de recrear físicamente la apariencia de una obra original es una copia, ¿no? Y vale la pena señalar que el propio Duchamp autorizó las primeras réplicas, la de Linde y la de Hamilton, como copias certificadas. En la literatura sobre Duchamp, los términos réplica, reconstrucción, copia y edición se usan indistintamente para referirse a la réplica de muchas de sus obras, incluidos los ready-mades. El ready-made era una obra que se hacía con basura, ¿verdad? Es una idea genial, ese es un banco como en el que ponemos el proyector se incorporaba una rueda de bicicleta y eso era un ready-made. Cosas que se sacan del flujo de la vida cotidiana y se componen, ¿verdad?, como una obra que se puede exponer en algún lugar. Bueno, el propio Duchamp fue generalmente positivo sobre las versiones posteriores del Gran Vidrio, pero señaló en 1967 que las copias no estaban destinadas a reemplazar a los originales, remarcando que una copia sigue siendo una copia. Hamilton también reconoció que él mismo prefería el término de reconstrucción en lugar de copia. Y en 1993, el historiador de arte Francis Naumann intentó distinguir los términos réplica, reconstrucción y copia en relación con las obras de Duchamp. Para él, para el historiador, el término réplica debería usarse para un objeto hecho con la intención de recrear un solo ejemplo de una obra determinada. El objeto debería haber sido seleccionado o construido físicamente por el propio Duchamp con la intención de emular la apariencia del original. La naturaleza misma del ready-made, un objeto manufacturado, seleccionado por el artista y al que se le da un título, significaba que una réplica no podía ser necesariamente un facsímil preciso del original. Ustedes saben que los facsímiles se hacen con una precisión casi idéntica que permita que el documento original no se desgaste más. El facsímil se puede manipular, pero el documento original. Entonces hay muchos códices, muchas cosas que se deben de cuidar de la manipulación y se puede hacer una copia casi perfecta. No es el caso del Gran Vidrio, eso es lo que dice Duchamp. Naumann continuó afirmando que el término reconstrucción sugiere un facsímil preciso y exacto de un original. Se refiere al proceso involucrado de crear un segundo ejemplo de una pintura, escultura o una obra sobre vidrio Dada, en el que se replican el tamaño y la apariencia de la obra de arte original y el objeto de reconstrucción fielmente de una manera que repite el proceso y las técnicas utilizadas por el propio artista para crear el original. Más recientemente, otros historiadores del arte, incluidos Martha Buskirk, Amelia Jones y Caroline A. Jones, han intentado aclarar términos similares y han reconocido que el verbo reconstruir generalmente implica la consulta de planos originales, guiones, fotografías o fragmentos sobrevivientes. Si se va a reconstruir algo, se tiene que buscar cómo era en algunos documentos para poderlo hacer. En consecuencia, la versión de Hamilton del Gran Vidrio es una réplica, una reconstrucción, porque él acepta
haber revisado documento por documento de la caja verde para poder reconstruir el gran vidrio de Duchamp. Como Hamilton reconstruyó la obra y este acto de recreación es evidentemente en la obra material y en la documentación de su historia, podemos decir que la única réplica del gran vidrio es la de Richard Hamilton. En 1966, en mayo de 1966, casi 5 años después de la entrevista en la BBC, el gran vidrio reconstruido por Hamilton se exhibió como la novia desnudada por sus solteros, incluso otra vez en la Galería Hayton de Newcastle, antes de viajar a la Tate Gallery para la exposición de Duchamp. Pero ¿por qué era necesario rehacer una obra que ya existía en 2 formatos, uno en Filadelfia y otro en Estocolmo? Obviamente era imposible tomar prestado el original de Duchamp debido a su frágil estado y a su instalación permanente en Filadelfia. Hamilton podría haber rehusado la reciente réplica sueca, pero el propio Duchamp se conformó con la versión a tamaño real de Linde que se exhibió en la primera retrospectiva de Duchamp, o la de Marcel Duchamp o Rose Lavie, celebrada en el Museo de Arte de Pasadena en 1963. Después de todo, el propio Duchamp ayudó personalmente a instalar la obra y su lugar dentro de la historiografía del gran vidrio quedó firmemente asegurada por Julian Vassar en su famosa fotografía de Eve Babist y Duchamp jugando al ajedrez en el museo frente a la obra. Esa es una obra donde aparece Duchamp y la artista, ella desnuda completamente, los dos sentados en una mesa, uno frente a otro, con un tablero de ajedrez y ellos jugando ajedrez, ¿verdad? Y es una foto muy famosa. Y detrás de ellos está el gran vidrio. Lo que dijo Duchamp cuando se retiró fracasado, porque no le había ganado al mercado, entonces se retira y dice, me retiro a jugar ajedrez. En realidad, lo que nos dice Susigables es que estuvo trabajando en el gran vidrio. Cuando el gran vidrio sale a la luz, entonces Duchamp también, pero jugando todo el tiempo. Esto es lo que hice todo el tiempo que estuve jugando al ajedrez. Bueno, el gran vidrio quedó firmemente asegurado en esa fotografía donde está jugando Duchamp y Eve Babitz, ella desnuda y él vestido, para que pueda verse que efectivamente esa es una obra original o que el autor está respaldando lo que ahí hay. Bueno, para el comisario Walter Hobbs, esta réplica fue incluida como referencia y en el catálogo de la exposición se refirió a la obra de Linde como el gran vidrio, segunda versión, réplica intacta, 1961, Estocolmo. Es la réplica de la réplica de la réplica de la réplica. Así es. Y así es como se va anunciando, documentando, ¿verdad?, cómo es que va quedando esta obra que es una locura, ¿verdad? Bueno, esta es la caja verde. La caja verde guardaba una serie de documentos, dice la nota, ¿verdad? Los detalles de la narrativa están registrados en las 93 notas que están en la caja verde. En ellas se guardan trozos de papel de diferentes longitudes que registran detalles sobre el objeto, la dinámica y los pensamientos relacionados con el gran vidrio.
Fíjense cómo es la obra ahora, por lo que le decíamos a Isis la vez bueno, a propósito de Isis, ella viene la próxima semana a hablarnos de Joseph Beuys, otra vez. Isis nos decía, la obra lo que va haciendo es necesitando como referentes para poderse explicar, ¿verdad? Esa es la manera de entender el gran vidrio, es entrar a las 93 notas que están guardadas en la caja verde y que registran, dice la nota, ¿verdad?, los detalles sobre el objeto, sobre la dinámica y los pensamientos relacionados con la construcción de esta obra. Duchamp disfrutó en la producción de su edición para todas las notas, cada una de las cuales presenta meticulosos facsímiles de trozos de papel escritos a mano, preservando los bordes rasgados de algunos y las manchas de tinta dejados en otras. La caja verde se convierte también en una obra de arte, porque lo que incorpora es el proceso y la reflexión, ¿verdad? Antes, es como el boceto de la obra. La caja verde, antes. Si el gran vidrio resiste la apariencia de la mano, la caja verde es intensamente personal. ¿Qué quiere decir que el gran vidrio resiste la apariencia de la mano? Que parece que ahí no hay trabajo artístico, que parece que ahí se pone dentro de dos placas de vidrio cosas que no tienen nada que ver con el trabajo físico del artista. Bueno, si el gran vidrio resiste la apariencia de la mano, la caja verde es intensamente personal, porque es la reflexión de los pensamientos que tenía Duchamp sobre lo que iba a construir, con una atención casi fetichista para preservar el toque personal de lo que él estaba haciendo. Es como cuando un escritor guarda sus primeras versiones de novela. En las primeras versiones de novela de alguien que está escribiendo hay dibujitos, hay números de teléfono de alguien que le habla mientras está escribiendo, hay la anotación de cuánto vale el cilindro de gas porque no se acordaba y tiene que hacer algo, pone alguna nota de la compra, ¿verdad? Puede llegar un nieto y le vacía la tinta o le raya con las crayolas. Ese es todo el azar del primer acto de creación se guarda de manera fetichista para que se muestre cómo es que fue. ¿Qué hay en la caja verde? Un boceto dibujado de lo que sería el gran vidrio, pero también fotografías de lo que se iba teniendo como resultado en ese momento. Isis nos contaba que Duchamp es muy importante por el gran vidrio y por su caja verde y por su caja blanca o su maleta de viaje. Ahorita vamos a ver. Duchamp también fue el primero que empezó a construir las cajas de artista. La caja en una maleta de Duchamp consistió en un museo en miniatura de sus obras. Imagínense qué bonito ha de ser tener esa cajita, porque ahí en miniatura está el gran vidrio, está el orinal y están algunos de sus ready-made. Bueno, él, ¿verdad?, puso en miniatura sus obras en esa cajita, ¿verdad? Y él decía de esta caja que todo su trabajo más importante podía reunirse en una pequeña maleta. Eso es ir en contra de la grandilocuencia del artista. El artista, Felgueres decía que no le cabía todo en su casa y por eso necesitó un museo en Zacatecas y muchas calles, porque su obra no cabe en una pequeña maleta, ¿verdad? Bueno,
Fíjense nada más todo lo que ha generado Duchamp a partir de eso. Entonces, él crea esa cajita y en la caja verde mete sus obras en miniatura, pero en la caja verde mete todas las reflexiones que le hacían que el resorte mental, el resorte de la creatividad se activara con ideas sorprendentes que él mismo tenía. Bueno, esa cajita, ¿verdad? Esa maleta, la caja en una maleta de Duchamp, fue reinterpretada por otro artista francés que se llama Matthew Mercier. Él ha reinterpretado la maleta original de Duchamp y la idea detrás de esta hermosa edición, él hizo muchas maletas, la idea detrás de esta hermosa edición fue hacer accesible una de las piezas más importantes de arte del siglo XX en la que se pueden disfrutar las obras más significativas de Duchamp en un pequeño formato. Qué bonito ha de ser tener una cajita de esas, ¿verdad? No todas las cajitas de la edición son verdes, algunas tienen otro color. Aquí tenemos una en la parte izquierda superior, ahí tienen desplegada la cajita, todo lo que la cajita tiene ahí. Duchamp hizo muchas cosas, Duchamp trabajó el cubismo y hay dos obras, ¿verdad? De la mujer descendiendo la escalera, que fue con la que participó y que lo rechazaron, y luego ellos, los rechazados de una exhibición, hicieron su salón de los rechazados y ahí presentaron todo eso. Está la Mona Lisa, a la que él le pone bigotes, ¿verdad? Y están todas las obras que él considera que son las más importantes de su producción artística, en ese maletín de 1941. La caja en una maleta o el museo portátil de Marcel Duchamp, que es una cosa muy bonita. Ahora tenemos cajitas de artista también de Susana Salinas en el Museo San Agustín, se llama, ¿verdad? En ese espacio. Bueno, la idea de las cajitas viene desde principios del siglo pasado, ¿verdad? Estas cajitas de artistas que son muy bonitas, que tienen mucha estética y que buscan muchas. Lo interesante aquí, y para eso se los pongo, es cómo Duchamp crea una cosa y no tienen problema esos artistas en que se hagan réplicas de sus obras. Porque la réplica para ellos no implica que a ellos se les quita, ¿verdad? Algo con eso. Lo que le dan lugar es al artista a que surja. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, este es el gran vidrio otra vez. La primera versión posterior al gran vidrio de Duchamp de Richard Hamilton. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, alguna cosa que quieran. Esto es una cosa pues muy loca, ¿verdad? Sobre el gran vidrio hay muchísimo escrito. Hay congresos incluso que solo se dedican a hablar del gran vidrio, porque es muy difícil la interpretación de lo que Duchamp estaba haciendo. A veces se define en una frase muy sencilla, ¿verdad? O sea, el deseo humano, el deseo sexual humano frustrado, ¿verdad? Pero hay mucha interpretación ahí. Lo que Duchamp se dedicó durante mucho tiempo de su vida en este proceso creativo es a investigar sobre la alquimia y cómo la alquimia podía ser incorporada en el arte. Entonces hay aquí muchos materiales que simbólicamente tienen importancia para el artista. Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, entonces vámonos a Daniel Buren. Bueno, decíamos que este artista vive todavía, es un artista conceptual francés, tiene 87 años ahora
Y lo que él hace es elegir un concepto que se sustituye por un objeto y al revés también. Vamos a ver qué es lo que él hace con esas rayas verticales que utiliza en toda su obra y en muchos espacios. Lo que Daniel Buren intenta, dice Gablik, es crear una obra que no sea ni objeto ni concepto. ¿De dónde venimos con Duchamp? Venimos de la idea del concepto más que del objeto. Bueno, lo que Daniel Buren dice, bueno, si ya se hizo el objeto y luego ya contra el objeto lo que se hizo es el concepto, entonces vamos buscando que la obra no sea ni objeto ni concepto. Y vamos a ver si lo logra, ¿verdad? Desde 1966, Daniel Buren realiza láminas de vinilo con rayas verticales en blanco o en varios colores. Después de eso, las pega en diferentes lugares, en paredes, en cercas, en columnas, en vagones de tren, en puertas de edificios importantes. Siempre lo hace al interior de los edificios o en el exterior, al aire libre. Lo que quiere él es invadir con sus líneas verticales el mundo. La obra de Buren, fíjense lo que dice Susie Gablik, no tiene composición. Tampoco tiene estructura interna. Son solo lonas de vinilo con líneas verticales de pintura en un color. Fíjense, la obra, o sea, las láminas de vinilo no tienen composición, tampoco tienen estructura interna. ¿Dónde adquiere eso que hace Buren, verdad? Como composición y como estructura. ¿Dónde lo coloca? En sí misma, las láminas de vinilo no son nada, ni objeto, ni concepto, porque ni hay composición, ni hay estructura interna. Pero si esas láminas se ponen alrededor de una columna, la estructura la da la columna. Si se ponen en una pared, la estructura la da la pared. La composición la hace el entorno de cómo se usan las cosas. Veamos la imagen que sigue. Esta. Las líneas no tienen ni composición, no hay ninguna composición ahí, salvo poner líneas verticales en algún color, tampoco hay estructura interna, pero cuando se colocan sobre una superficie, eso adquiere, ¿verdad?, composición y estructura. No es lo mismo colocar las líneas en columnas grandes que colocarla en columnas pequeñas. No es lo mismo colocarla en una sola columna que multiplicar el número de columnas. Cada parte se repite continuamente y no varía. Las rayas verticales que varían según la estructura donde se colocan, ¿verdad?, es siempre una composición externa. El marco que utiliza él siempre son puertas, ventanas, columnas, vagones de tren y edificio. En una ocasión, él puso en 165 vagones de trenes de Illinois rayas verticales, para que su obra se fuera de viaje en los vagones, ¿verdad?, todo el tiempo, para que la obra saliera de los museos y recorriera por donde recorre el tren, llevara la obra de arte a todos esos lugares.
y que la estructura de cada lugar por el que iba pasando hiciera que eso se hiciera más estético o menos estético dependiendo de la estructura externa. Acuérdense, él quería que su obra no fuera ni objeto ni concepto. Bueno, cuando las puertas de aquellos 165 vagones se alejan con el tren, la obra se convierte en algo anónimo y de propiedad pública. Le corresponde la obra a cada uno de los que la va viendo. A cualquiera nos llamaría mucho la atención ver un tren con líneas verticales, como cuando vemos grafitis muy bien plantados en los vagones del tren. El vagón del tren lleva a pasear una obra que al sacarla de su contexto le quita la propiedad intelectual, la pasa al anonimato y cualquiera se puede apropiar de ella. Si hay ladrones de líneas verticales de vagones, ¿verdad? Se podría quitar el vinilo para ponerlo en otro lado. Alguien se puede apropiar de eso para convertirlo en otra cosa. La obra se convierte en anónima, decía Daniel Buren, y además de propiedad pública. Esa sería la función pública y colectiva del arte. ¿Contra qué va todo?, dice Suzy Gablik. Contra la idea de convertir la obra en mercancía. Si a la obra se le quita el propietario y se convierte en propiedad pública, deja de ser un objeto de interés para cotizar en el mercado. Si todo el mundo puede acceder a ella, pues no tiene necesidad de ponerle precio ni de que alguien se convierta en su propietario para vendérselo a los demás, ¿verdad? El agua hace mucho tiempo parecía que no se iba a acabar y que todos éramos propietarios del agua que estaba en el planeta, hasta que se ve que se está escaseando y entonces alguien se apropia de ellos, ¿verdad?, de esos pozos, y luego nos la vende en garrafones Ciel, ¿verdad?, o como se llamen las que compran. Bueno, el propósito de estas obras, dice Gablik, es permanecer relativamente libres de consumismo y de las exigencias del mercado y de las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Estas formas, esto es Daniel Buren también con sus rayas verticales, que puso un montón de telas con rayas verticales, ¿verdad?, en esta especie de conos, de papalotes, ¿verdad?, que el aire los mueve. El propósito de esta obra también es la modificación de la naturaleza a través del arte. ¿Qué es lo que genera ahí? Que la estructura, la permanencia, la duración y los límites de las rayas verticales que él propone para regalarle al mundo, así como las puertas de los vagones como color, todo eso se regala para que la naturaleza lo incorpore a su espacio. Bueno, terminamos con Daniel Buren, que también está en la idea de que el arte no se convierta en mercancía. Pasamos, ¿verdad?, de la idea de objeto a la idea de concepto y luego ni idea ni concepto. Es la alarma. Quieren que, Maureen, si quieres, apagamos un momentito mientras hacemos el simulacro del temblor y luego volvemos. ¿Les parece? Salimos.
Bueno, volvemos. Bueno, volvemos del ejercicio ese del simulacro que hicimos para protegernos y regresamos. Entonces decíamos que Daniel Buren lo que quiere es presentar una obra que no sea ni objeto ni concepto. Y al no ser objeto ni concepto, entonces no hay ni composición ni estructura interna. Quien le da composición y estructura a su obra es la estructura interna, donde pone la obra. Esa es la. Bueno, en el extremo opuesto tenemos a Yves Klein, a este. Yves Klein presentó la idea del arte como nada. Lo que Klein quería, ¿verdad? Si ya había explorado el arte en los objetos, en el concepto, en la estructura externa y no en el trabajo del artista, entonces ahora había que explorar en la nada, en el vacío, en el minimalismo, en lo menos que se pueda. Yves Klein, no le puse ahí, ¿verdad? Es Y-V-E-S, Yves, ajá, Klein, K-L-E-I-N. Él nació en 1928 y murió en 1962, un poquito antes de que muriera Duchamp. Él presenta entonces la idea de arte como nada. ¿Qué empieza a hacer? ¿Se acuerdan que Isis nos platicó que este azul es el azul Klein, ¿verdad? Es un azul que él inventó, junto con todos los productores de pintura que les ayudaban a ellos a darle el color que exactamente querían. Este color lo crea él. Este es el color Klein, azul Klein, ¿verdad? Es un color que solo es de él, tiene propiedad intelectual. Bueno, ¿qué hace Klein para presentar la obra de arte como nada? Una de las cosas que hizo fue vaciar de muebles una galería de arte en París. La pintó de blanco y expuso como arte el espacio vacío. 3,000 personas asistieron a la galería vacía. Y así se inauguró el espacio vacío. Fíjense, el espacio vacío se inauguró con 3,000 personas que asistieron a la inauguración. El espacio vacío se convirtió para Klein en el objeto principal de la presentación de su exposición. La galería se convirtió en el contenedor de la obra de arte. Entonces había algo que contenía al espacio vacío y era la galería toda pintada de blanco y sin muebles. Hay algunas fotos que no tienen mucho chiste porque hay solo un estante ahí que no tiene nada, le sacó absolutamente todo y el salón está en blanco y solo. El espacio vacío. Sí. Esa inversión es lo del espacio vacío, no tengo el año, pero será por los años 60, 50 y algo por ahí, ¿sí? Busquen, si quieren luego esa es la galería vaciada por Klein y ahí lo van a encontrar. Bueno, esa inversión es como conseguir
dice Susie Gablik, que la abuelita se coma al lobo. Así como lo que hizo Jasper Johns, ¿verdad? Convirtiendo el objeto de la vida cotidiana en la obra de arte. Aquí también hay una inversión. La galería se había convertido en el espacio de contención de la obra. Cuando Klein vacía la galería, lo que se convierte en espacio de contención es en realidad, ¿verdad?, lo que le puede dar límite a la obra. El espacio vacío, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier espacio, solo es contenido por alguien que ha tenido la idea de contener a 3,000 personas reflexionando sobre el vacío dentro de una galería. Si alguien ahora hace eso, ¿qué es lo que va a hacer? Una réplica de lo que hizo Klein por primera vez en el siglo pasado. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Claro que sí. ¿Es original? No. ¿Es una réplica? Sí. ¿Certificada? Pues no, porque ya Klein no está. Pero no pasa nada por hacerlo. Lo que no se puede presentar es como una idea original. Esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos que aprender a comprender. Bueno, esa inversión, dice Gablik, es como pensar que la abuelita se come al lobo o que el flautista sigue a las ratas en lugar de que las ratas lo sigan a él, ¿verdad?, para llegar a suicidarse. Bueno, siguiendo esta lógica de inversión de las cosas, porque lo que hay ahí es una inversión, se invierte la lógica. Siguiendo esta lógica, el arte deja de ser una cosa. Se le quita el carácter de objeto a el arte. Su vitalidad ya no está en una sustancia final. No es que entre más viejo se hace, más vale, o entre más nuevo es, más vale, ¿sí? Nosotros tenemos la creencia en el arte de que algo que es muy viejo y que ya no tiene a su autor en vida, le da más originalidad y más valor. Bueno, esa es una creencia. Así como creemos, ¿verdad?, también que un vestido nuevo es mejor que un vestido viejo. Nuestras creencias son tan contradictorias que en realidad no hay una lógica que le dé existencia. Fíjense nada más cómo funcionan los lenguajes en el arte, para que veamos cómo se pueden invertir los términos. La luz, que es un protagonista también del escenario, significa dos cosas diferentes en dos disciplinas diferentes. Y eso se aprende culturalmente. Cuando nosotros vamos al teatro, podemos estar cuchicheando y cuando se abre la cortina y se enciende la luz, alguien nos dice, "Shh", porque ya va a empezar. ¿Sí? Esa es la señal. ¿Qué pasa en el cine? Cuando se apaga la luz, la señal es ya va a empezar, ya cállate, porque ahora empieza todo. Estos dos lenguajes representan para los artistas de las artes escénicas y de la representación digital, de las artes visuales, ¿verdad?, retos. Si eso es un lenguaje, ¿cómo puede hacerse que ese lenguaje se invierta o cuente una historia más allá de empezar o terminar algo? ¿Cómo la luz se puede convertir en el personaje principal, quitando a los actores de escena? Ahí hay retos, ¿no?,
que ya están explorando los artistas, ¿verdad? Queriendo convertir a la luz y a la oscuridad en protagonistas de su creación artística. Bueno, siguiendo esta lógica, el arte deja de ser una cosa, su vitalidad ya no está en una sustancia final, y si el vacío puede llegar a ser arte, su contrario también. Si se vació la galería, se pintó de blanco y se inauguró como una exposición de Klein, el contrario del vacío, pues también podría ser arte, ¿no? Hay que tejerlo muy bien. Bueno, así ocurrió con el escultor francés, con ¿verdad? Armand Pierre Fernández, más conocido como Armand, ¿verdad? Nacionalizado estadounidense, que llenó una galería en París con 2 camiones de porquería en 1960. Klein vació la galería y llenó el espacio de una galería en París con 2 camiones de porquería. Bueno, la porquería no es cualquier porquería, ¿verdad? Es basura acumulada. Este es el trabajo, ¿verdad?, que hace este artista Armand con lo que trabaja. Acumula basura, es decir, todos esos relojes ya no sirven para nada, están acumulados como basura, pero a él les da alguna forma como escultura, ¿verdad? Esa escultura de en medio de los instrumentos que ya no sirven hace que haya cosas muy estéticas entre las esculturas que son muy interesantes. Y la de la derecha, que son tornillos, ¿verdad?, como bujías o no sé exactamente qué tipo de basura, de chatarra, de fierro hay, que él acumule. Sobre él hay muchas cosas que revisar, que a mí me parece que es una cosa muy estética lo que él trabaja. Bueno, después de Armand viene Walter de María, uno de los más importantes artistas de la segunda mitad del siglo XX. Este artista estadounidense también llenó una galería de arte en Nueva York con 220 libras de tierra. Hizo esto. Esta es la galería, la de la derecha, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero es esta, la de las 2 que están arriba, la de la derecha. Esa es. Llenó la galería de arte en Nueva York con 220 libras de tierra. Walter de María, ahí va, este es Walter Joseph de María. Este es muy peculiar porque es muy escandaloso lo que hace, y ahora vamos a ver en qué consiste su escándalo. El escándalo no consiste en la composición de lo que hace, sino en el costo de lo que hace. En esta ocasión, lo escandaloso e inútil de llenar a una galería con tierra, ¿verdad?, se convirtió en algo costoso y de prestigio. El marchante del artista, en su calidad de director de una fundación, la Fundación Día, un fondo que se conformó para apoyar a los artistas para desgravarse fiscalmente a través de una familia de apellido Menil de Texas. Es eso. Vean cómo todo tiene que ver con el mercado. La familia se convierte en mecenas de artistas a través de una fundación a la que nombra Día.
El objetivo de apoyar a los artistas es desgravarse de impuestos. Hay en Nueva York no sabemos si es una leyenda o es una realidad, de alrededor de 87 judíos que son como la sangre más pura de los judíos, que se reúnen en un edificio que está muy cerca del MoMA de Nueva York. Se reúnen cada 8 días a establecer cómo organizan sus negocios. Ahí no entra nadie que no pertenezca a su club. Es el club de los hombres más ricos del mundo. Y ellos, entre los negocios que arman, ¿verdad?, es esta manera de entrar a apoyar el arte para poder desgravarse, para poder no pagar impuestos. Al mismo tiempo que aparentan altruismo con el arte, ¿verdad?, ellos también obtienen un beneficio con el mercado. Esto aparece ahí, por eso la historia del arte en el siglo XX y desde antes incluso, ¿verdad?, está muy vinculada a la historia del dinero. Todo lo que nosotros vemos en la historia del arte, pues casi puede ser también una historia del dinero. Bueno, esta fundación, ¿verdad?, compró el edificio donde estaba la galería que Walter de María llenó de tierra, para conservarla como una obra permanente de Walter de María. Bueno, esto fue escandaloso, porque no solo fíjense, queriendo ir contra el mercado no solo absorbe la obra, sino que ahora absorbe el continente de la obra, que no era cualquier cosa sino un edificio, ¿verdad? Entonces, comprar el edificio significa convertir a la obra en una cosa más costosa. Por eso Walter de María es muy escandaloso en muchos sentidos, por esa fundación de una familia de apellido Menil de Texas. Bueno, otra escultura muy escandalosa de Walter de María, patrocinada también por la Fundación Día, consistía en un gigantesco agujero. De esa no encontré imágenes, pero ustedes son súper listos y a ver si la encuentran, ¿verdad? Consistía en un agujero gigantesco de 1 kilómetro de profundidad, que se perforó en el suelo de Kassel, Alemania, en 1977. En ese hueco se introdujo una barra de latón de 1 kilómetro también en el agujero. La obra está enterrada y encima del entierro de la obra se colocó una placa de metal que da cuenta de que ahí hay una obra que no se puede ver, una obra que es invisible. Entonces, cuando se acude a ver la placa, lo que se ve es la invisibilidad de la obra, ¿verdad?, porque la obra queda completamente oculta después de que se cubre con la misma tierra. Esa obra es famosa por su ausencia. Klein, que dijo que el objetivo de su arte era proponer el vacío, ¿verdad?, pues aquí hay un ejercicio de cómo se puede vaciar de concepto y de objeto a el arte. Y lo que hay ahí, el asunto es el costo. Esta empresa, es decir, haber enterrado 1 kilómetro de latón en un hueco de 1 kilómetro en la tierra, costó $300,000 a la Fundación Día. Esto llevó al crítico de arte Robert Hughes
un escritor australiano famoso por su escepticismo con estos proyectos, llevó a tachar el proyecto de Walter de María de un epigrama del despilfarro. Así tituló a la obra. El poema breve que hizo sobre la obra de Walter de María es: este artista lo que hace son epigramas del despilfarro. Esta crítica, que fue muy escandalosa en su tiempo, para ese tipo de arte que tiene problemas de credibilidad, porque no solo no se ve, sino que además cuesta muchísimo, o que hay que acudir a una fundación para que la fundación deje de manera permanente el arte, pues es un problema. El arte de este tiempo, dice Suzy Gablik, tiene dos tipos de actitudes: la realización de obras violentamente antisociales con el objeto de oponerse a la ideología vigente, o los artistas que, incapaces de oponerse al sistema en su interacción social, son comprados por ellos. El arte firmemente establecido en un mundo de sobreabundancia y exceso, en un mundo de superficialidad, no puede servir como modelo de resistencia cultural al identificarse abiertamente con el vínculo del dinero, porque deja de negar la cultura de consumo para pasar a complementarla, como lo hizo Walter de María con este par de obras. Con eso, el artista contribuyó al orden establecido en lugar de destruirlo, que ese era el objetivo de los artistas en aquel momento. En lugar de distanciarse del modelo de consumo, Walter de María se ocupa, ¿verdad?, de integrarse a eso, teniendo un lugar de lujo por encima de todos los artistas. Bueno, ¿qué viene después de Walter de María? Le fue mal al pobre de Walter de María, porque la fundación compra todo lo que hace, pero los críticos de arte lo destazan, porque ahí hay una incorporación al mundo del dinero que lo hace realmente un punto vulnerable para la crítica de ese momento. Bueno, ¿qué sigue en la historia del arte de los artistas que van contra el mercado? Aparecen artistas con enfoque ecologista. No se puede hacer un hoyo para luego meter un kilómetro de latón de $300,000 para que esté escondido. Pues eso qué sentido tiene, ¿no? Hay una crítica muy fuerte hacia ahí. Entonces aparece el enfoque ecologista en el arte y empiezan los artistas a utilizar la gravedad, el azar, las piedras, las ramitas, el agua y los lugares remotos de las ciudades para evitar que el mundo del arte se convierta en algo apropiable. Fíjense, si la galería se vació y llegaron 3,000 a la inauguración, si la galería se llenó de tierra y la Fundación Día compra el edificio, ¿cómo le podemos hacer para huir del arte? Bueno, ellos dicen, vámonos a lugares muy alejados que no le interesen al mercado y utilicemos cosas que sean propiedad de la humanidad y que no quieran comprar los demás. ¿Qué? La gravedad, el agua, las ramitas, las piedritas, los palmitos. Bueno, en los artistas de enfoque ecologista hay los que son ecologistas de verdad y los que simulan una ecología. Los que simulan
ser ecológicos. Uno de ellos es Robert Smithson. Bueno, les quería comentar aquí, por eso puse estas fotografías de Walter de María. Walter de María tiene varias obras, las escandalosas por lo costoso y lo que fue comprado por la Fundación Día, pero hay unas muy interesantes que tienen que ver con la exploración de la naturaleza como creadora de obras de arte. Entonces se encarga de poner pararrayos en superficies que estén despobladas para que los rayos hagan cada vez que aparezcan una especie de cuadro para quien pueda observarlos. Lo que hay ahí son muchas fotografías de los rayos que se producen, ellos tratando de conducir la energía de la naturaleza a lugares muy concretos para que al mismo tiempo muchos rayos lo que nos ofrezcan, ¿verdad?, sea un paisaje de la naturaleza. Esa es una de las fotografías que hay del trabajo que él hace Bueno, ¿con qué más trabaja Walter de María? Pues con una especie de tubos, ¿verdad?, que puede acomodar en cierta disposición, como se acomoda en este museo, que dan como lugar una especie de esculturas, ¿verdad?, unas esculturas en el piso que hacen que el material con el que se está trabajando no necesariamente sea tan costoso. Bueno, este es el crítico de arte que no deja avanzar a Walter de María, porque además era famoso por tener un tono muy ácido en sus críticas, ¿verdad? Siempre era, dice la nota, ¿verdad?, perspicaz, incisivo, agresivo y sin duda el más firme en la crítica hacia la obra de varios. Bueno, Walter de María le parece que es un exceso de dinero el que se gasta. Bueno, a lo habíamos visto ya, ¿verdad? Este es uno de los artistas con enfoque ecologista, dirá este crítico de arte, el Robert Hughes, ¿verdad? Porque Robert Smithson, que se declara como un artista land art o del arte de la tierra, le gustaba verter toneladas de asfalto, de barro o de pegamento por las laderas y acantilados para estudiar el movimiento que tenía ese deslizamiento en la gravedad. Lo que él hacía cuando construye esta espiral, ¿verdad?, ese espacio no es un espacio desocupado en la naturaleza que él aprovecha para rellenar con asfalto, con barro y con pegamento ese espacio para poner esa espiral. Eso no solo es muy costoso, sino que muchos artistas consideran que es invasivo de la naturaleza y que hay una especie de contaminación. Más que un arte ecologista, lo que habría ahí es una invasión a la naturaleza de una manera muy agresiva. Smithson para sus obras utilizaba pantanos, escoriales y vertederos industriales para ver, porque documentaba el proceso de su obra, para ver cómo baja la tierra, ¿verdad?, con la que están rellenando las laderas de material. Eso es muy bonito, eso está en la naturaleza humana. A toda la naturaleza humana le gusta ver cómo es que recorre con la gravedad el material. Nos gusta ver cómo baja la arena, por ejemplo, ¿verdad?, el movimiento que se produce cuando hay un desplazamiento por gravedad de algo, de nieve, de lava, de arena, de agua, ¿verdad? Todas esas cosas representan estéticamente un recurso para el arte para proporcionarnos a nosotros percepciones estéticas de esa estructura material, esa estructura natural que luego se puede convertir en una obra de arte. Bueno, esos espacios que utilizaba Smithson eran el emplazamiento para sus terraplenes
y los utilizaba como una especie de museos o de cementerios, ¿verdad? Porque se hacían en lugares muy apartados de la civilización. En 1972, Robert Smithson escribe que cuando se pone una obra de arte en una galería, pierde su energía y se convierte en un objeto o una superficie portátil y aislada del mundo exterior. Por eso, él predijo con bastante anticipación que cada vez se adquiría en el arte mayor importancia el estudio del mecanismo por el que el artista avanza con tanta dificultad en el mundo. Bueno, frente a esos escultores como Robert Smithson, hay otros, él prefiere utilizar materiales industriales, pero hay otros que prefieren utilizar materiales menos invasivos con la naturaleza y hacen monumentos, ¿verdad? En realidad, dicen los artistas, Richard Long es uno, hacen monumentos en realidad a la naturaleza. Ellos dicen, nosotros sí somos artistas del arte de la tierra. Un arte de la tierra que no se invade con materiales industriales, sino que solo usa materiales naturales. Y prefiere situar sus obras en lugares poco usuales. Lo que yo les presento aquí es 2 obras de Richard Long dentro de los museos que tienen que ver con materiales como la piedra y como la madera. Son 2 esculturas. La de atrás se ve a lo mejor muy borrosa. La primera es una escultura de puros trozos de piedra que él maneja para convertirlos en una escultura de tierra, en una escultura en piso, en forma redonda, con una serie de formas irregulares que están dentro, y luego detrás una serie de esculturas, una escultura que tiene que ver también con madera. Estas son las esculturas de Richard Long, unas dentro de las galerías y otras fuera. Nosotros tenemos aquí esculturas como esas, ¿verdad? Tenemos a Poncho Monreal, que nos hizo ahí en las rotondas del Boulevard, ¿verdad? El puente ese que va hacia la Pedro Coronel, ahí tenemos algunas esculturas de él en los espacios. Bueno, pues está inspirado por Richard Long y todos los artistas del arte de la tierra. Miren qué parecido es la obra que está en la parte izquierda hacia abajo, en la parte inferior de la izquierda, pues eso es Poncho Monreal, ¿verdad? En esas esculturas. Bueno, ya muchos años antes se había hecho esto por Richard Long. Bueno, dice él de sus propias esculturas. Sus esculturas se exponen en lugares poco usuales para evitar que las galerías las conviertan en obras mercantiles, en mercancías. Están al aire libre y no pueden adquirirse por nadie, aunque esa sí se vendió, ¿no? Esa la hizo Poncho Monreal, pero alguien le pagó por hacerla. Entonces, a lo mejor ahí hay una contradicción interna entre la intención de sacar al arte del espacio cerrado, pero además también sacarlo de la posibilidad de que eso se convierta en una mercancía. Las esculturas al aire libre no podrían adquirirse porque son, por ejemplo, una hilera de piedras en el Himalaya o un círculo de piedras en los Andes. Ni siquiera, dice Richard Long, son objetos añadidos al paisaje como lo hacía Richard Smithson. Robert Smithson.
Él vacía materiales industriales para cerrar huecos o laderas. Richard Long dice, ni siquiera son objetos añadidos al paisaje. Lo único que nosotros hacemos es reorganizar lo que ya estaba ahí para que tenga otra estructura estética. Su arte, dice Susi, consiste en trabajar en el ancho mundo en cualquier parte de la superficie de la Tierra. Se abre el espacio, el campo para trabajar de los artistas del arte de la Tierra abre el mundo completo a trabajar. Por eso ahora podemos ver locuras, ¿verdad?, de los artistas que se acuestan en una playa y dicen, mi campo de trabajo es el cielo entero. ¿Sí? Ese es el soporte de su obra. Luego vamos a ver esas cosas, vamos a ver eso. Pero fíjense cómo se va construyendo en la idea de arte todas estas modificaciones. Bueno, ni siquiera son objetos añadidos al paisaje, sino meras reorganizaciones de lo que ya había. Su arte consiste en trabajar en el ancho mundo, en cualquier parte de la superficie de la Tierra. Tan grande como el planeta, el espacio para hacer arte. Su preocupación era mostrar que se puede hacer arte radical y robusto de manera sencilla y discreta, sin que cueste tanto, sin el ego del artista que interfiere casi siempre de manera excesiva en la producción de la obra. Long indica que en los años 60 se pensaba que el arte no debía limitarse a hacer una producción en cadena de nuevos objetos que abarrotasen el mundo. Él entonces se propuso crear un arte a la vez visible e invisible, utilizando como soporte soporte material para su trabajo las ideas, los paseos, las piedras, las huellas, el agua y el tiempo. Todo eso que se convertía en el material natural para producir su obra, ¿verdad?, era utilizado de manera flexible. Se trataba de la antítesis del land art que había iniciado Robert Smithson, que necesitaba mucho dinero para crear obras. Entonces lo que dijeron, nosotros no necesitamos una fundación para hacer arte visible y robusto. También podemos hacer mucho arte sin necesitar una fundación que ponga miles de dólares para construir eso. Robert Smithson necesitaba para sus obras comprar tierras, reclamar la posesión de las tierras y utilizar máquinas. Eso era muy costoso. Estos terrenos necesitaba él comprarlos o tener la propiedad por algún tiempo, porque lo que se ponía como pararrayos, eso no sirve para la agricultura, ¿verdad? Entonces había que invertir demasiado para el arte de Robert Smithson. En cambio Long decía, pues no necesitamos gastar demasiado para hacer arte de la tierra. Bueno, el arte de Robert Smithson es fundamentalmente capitalista. En cambio, Richard Long se paseaba por el Himalaya, rozando, decía él, ligeramente la tierra con el compromiso físico y personal de cuidar el planeta donde vivimos. Richard Smithson proyectaba terraplenes y traía bulldozer para llevar a cabo sus obras. En cambio, Long admiraba el espíritu del indio americano que antes de explotar la tierra, mejor prefería proteger a la naturaleza. Bueno, otro intento de estos artistas que estaban convulsionados tratando de retar al mercado, lo que intentaron fue desterrar las armas antes de hacer un arte que tolere las armas en el mundo. Y apareció un artista, Michael Eisner. Él tiene todavía ahora
80 años, ¿verdad? Es estadounidense, especializado en esculturas de gran escala. Él dijo que antes que aceptar que el mundo tuviera armas, lo que había que hacer es construir una ciudad de donde todas esas cosas fueran desterradas. Este también es considerado un artista de la naturaleza, pero vamos a ver lo que construyó, a ver si es tan land art como lo que Richard Long decía, ¿verdad? Bueno, la obra más importante de Michael es una obra que se llama The City, la ciudad. Esta es una escultura proyectada, ¿verdad?, que tardó 50 años en terminar. Es una obra que costó $40 millones. Está instalada en el desierto de Nevada y llevó para construirla 50 años. The City, o la ciudad, está construida en más de 1,5 millas de construcción. Pero el artista logró que esa ciudad que está deshabitada, ¿verdad?, esa obra, esa escultura que él construyó en 50 años, en más de 1,5 millas, logró que se proteja bajo la ley de antigüedad de 1906 como un monumento y una ciudad antigua, aunque no tenga nada que ver con la ciudad antigua. Quien participó en esto fue Obama, para que se integrara como parte de las ciudades que se cuidan dentro del desierto de Nevada. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, él construyó estas esculturas, por eso costaron $40 millones, construyó con acero de grado militar la ciudad, con la intención de que cuando fueran a destruir su escultura, se dieran cuenta de que se necesitaba mucha más energía que para destruir las esculturas de piedra o de cualquier otra construcción. Fíjense nada más, se construyó con acero de grado militar para hacerlo más perdurable. Un monumento destinado, dice Suzy Gablick, a sobrevivir a la humanidad. Porque ¿quién con ese tipo de construcción, verdad, va a superar los años de vida? Bueno, esta ciudad, esta obra de arte, ¿verdad?, está flanqueada por una base militar de la Fuerza Aérea Estadounidense. Cerca de ese espacio de la Fuerza Aérea Estadounidense hay un campo de pruebas para bombas. Y Obama declaró que esto era un monumento nacional dentro de los 704,000 acres de naturaleza virgen que rodean a la escultura de este artista. Esto significa que la obra de Michael Heiser estará protegida del desarrollo de cualquier cosa en estos 704,000 acres, incluida una línea ferroviaria nuclear que estaba planeada que pasara por ahí. ¿Se fijan la inteligencia y las ganas de que la obra sobreviva a todo? Y además, como dice Suzy Gablick, se hacen llamar artistas de la tierra.
Dijo Heiser de su propia obra: se necesita un público muy específico para que le guste esta estupidez primordial que hago para todos. Una obra, dice él dice de su obra, de carácter invisible. Cobran por entrar a ese lugar y además el lugar está flanqueado, como decíamos antes, ¿verdad?, por la Fuerza Aérea y además protegido, ¿verdad?, como monumento nacional en un espacio de naturaleza virgen que está en el desierto de Nevada. Bueno, todas estas locuras dentro del arte, ¿verdad? Dice Gablik: las ideas nómadas y ecológicas no se identifican con un estilo en particular. Y podemos encontrar dentro de este momento convulso del arte los dibujos de Robert Hans. Todos estos dentro del arte de la tierra. Robert Hans, artista visual inglés, de lo efímero, ¿verdad?, lo que hace es pintar con gises en las calles. El arte de Robert Hans es hacer dibujos efímeros que desaparecen cuando llueve. No tiene fascinación tan grande por sus obras, ¿verdad?, porque los puede hacer en cualquier hueco de la calle y si desaparecen, eso impide que se puedan comprar. Bueno, impide, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo es el mercado. Las formas circulares que dibujó en las fachadas del Museo Victoria y Alberto en Londres pierden su forma de alineación y regularidad cuando encuentran algún obstáculo en los ángulos de la arquitectura a la que le va dando vida este artista. Robert Hans se dedica a modificar la arquitectura que hay en los espacios públicos, pintando con sus gises, ¿verdad?, para hacer que eso se pueda convertir en otra cosa. Hay mucho arte público, no es de Hans, porque él ya está muerto, él murió en 2021, pero hay muchos artistas que modifican el espacio urbano a través de imágenes con los gises. Por ejemplo, escaleras de barrios populares, ¿verdad?, que se llenan de figuras que iluminan la existencia de los que viven ahí mientras están ahí poniendo algunas cosas. Entonces lo que hay es mucho, ¿verdad?, arte de gis que no tiene ningún interés. Pero Robert Hans no se queda en ese nivel. Y esto es lo más interesante de Robert Hans. Ya casi nada más vamos a acabar con él. Bueno, Robert Hans entiende que el arte efímero tiene que ser todavía más efímero. Y entonces empieza a explorar con dibujos con agua. Sus dibujos en agua se vuelven más ligeros todavía, porque al secarse, pues desaparecen. Casi que mientras los va haciendo, van desapareciendo. Lo que está haciendo en la imagen inferior del lado derecho es dibujos dentro de la arquitectura de un edificio en una ciudad, y lo que él está haciendo es dibujando con agua dentro del edificio. ¿Cuánto dura su dibujo? Pues lo que el sol tarda en secarlo, ¿verdad? Lo que el sol tarda en secarlo. Y vean un poco lo que él piensa. Al secarse, los dibujos se vuelven invisibles, pero no solo eso, los dibujos se deforman
y se evaporan maravillosamente. Los dibujos al agua son practicados por monjes japoneses para su caligrafía. De ahí vino mi idea de practicar el dibujo en el agua. Los marcos para dibujos en agua son inusuales y se amplían a todo el mundo. Cualquier superficie se puede convertir en un espacio de práctica, como lo hacían los monjes japoneses para practicar su caligrafía. Cualquier transeúnte puede ver la obra del dibujo en agua y puede verla completa de principio a fin, mientras esté trabajando el que pinta y los ojos del espectador viendo eso. Luego, los rayos del sol evaporan la obra y no hay ningún daño a ningún espacio de la superficie terrestre. Dibujar con agua atrapa a mucha gente a medida que el dibujo se desvanece y los curiosos se dispersan. La obra dura mientras hay ojos que puedan verla. Igual de efímera es la obra que la percepción de la obra. El público no es para siempre. Así como hay público para siempre en otras obras, en este caso no. El parque tiene un enorme potencial como estudio para los dibujos con tiza y los dibujos con agua, efímeros que exploran en la obra de arte que se hace nada, que explora el vacío. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Quiere alguien, perdón por cortarlo ahí, pero si alguien quiere comentar algo o decir algo antes de que nos vayamos? Bueno, si no hay nada, entonces sí, nos despedimos. Espero que tengan un fin de semana tranquilo, agradable y descansado. Nos vemos el próximo viernes con Isis para hablar de Joseph Beuys. Buenas tardes, adiós.